y me dio esta entrevista, pero yo sé que después de la entrevista él tenía que cambiar otra vez de lugar. Él me dijo una cosa que me marcó, me lo dijo de manera muy, no tranquila, porque él estaba no estaba tranquilo, por supuesto, pero muy seguro de él. Me dijo, me van a matar, hay una orden para que me maten, los carteles mafiosos los estaban persiguiendo y no hay marcha atrás. Él estaba absolutamente seguro de esto, no había ninguna duda. Después, pues no tuve noticias y me enteré por un amigo común, un conocimiento común, que él estaba en Francia, en Toulouse, y nos encontremos en Toulouse. Entonces, Daniel, yo quisiera que nos contara cómo fue tu salida de Colombia, qué sentiste al salir de Colombia y qué sentiste al llegar acá en Francia, donde vives ahora. Bueno, primero quiero agradecerles que hayan venido. Quiero agradecerles a las personas que organizaron este evento, a Edilberto, a Guilaine, que también colaboró mucho, a Jenner, y a todos los que pusieron grano de arena para que este encuentro que tengo con ustedes se haga realidad. Agradecerle a la comunidad colombiana acá en París, en Francia, agradecerle a la comunidad colombiana en Europa, a todos esos pedazos de Colombia, del alma de Colombia que hay repartidos por todo el mundo y que me observan a través de las pantallas de los celulares, que van a ponerle atención a mis palabras y a mis ideas. Estoy muy honrado de verdad y muy agradecido de que estén acá, de que hayan venido. Dándole respuesta a la pregunta de Guilaine, pues yo creo que todo viene de tiempo atrás, todo viene de mi infancia. Las cosas, hay cosas en la vida que no llegan, sino que van llegando. De pequeño yo me encontré con una clase social que me rodeaba, con un medio ambiente que me tocaba corporal, psicológica y emocionalmente todos los días. Y dentro de ese tipo de relaciones llegó a mi vida Carmen, la empleada de servicio de la cual yo me enamoré a los 13 años, ya tendría por ahí unos 17 años. Me enseñó cosas del cuerpo y del alma, y yo entre los 13 y los 14 años quedé completamente enamorado de ella. Tocó mi alma y mi corazón, y eso me hizo ver las cosas de una forma diferente. Eso me hizo ver que había una persona en mi casa, en una casa en el norte de Bogotá, de 3 pisos, con un patio inmenso, con 2 escaleras, con una sala gigante, con tinas, con duchas, y esa persona vivía en un cuarto de 2x2, que nos servía a la mesa y que se iba a comer frente a una pared en la cocina, que cuando íbamos a la finca ella se estaba achicharrando bajo el sol, pero no podía entrar a la piscina, y me hizo ver más allá. Los conductores tampoco podían entrar a la piscina, y ver, por ejemplo, a los hijos de los cuidanderos de la finca mirándonos antojados, porque éramos niños, del agua de la piscina que ellos no podían tocar, ellos no podían chapalear con nosotros, y que de pronto era más crudo ver cuando nosotros ya eran las 6 de la tarde, casi 7 de la noche, salíamos de la piscina y ahí sí podían entrar los hijos de los cuidanderos de la finca. Entonces eran hechos simbólicos que me empezaron, sin yo saberlo, a tocar mucho. Y ya después
con la vida, con el recorrido profesional, con las lecturas, con mi carrera de Derecho que empecé a estudiar, con los autores, con Bourdieu, con Giddens, con Foucault, con la sociología que me empezó a interesar, con la historia, con la filosofía, la psicología, con Freud, con Jung, pues empecé a ver que yo había nacido rodeado de una cantidad de gente con la psiquis deformada a través de una serie de simbolismos de clase muy fuertes en Colombia, que son simbolismos muy crudos, pero que cuando alguien nace y está expuesto a este tipo de simbolismos, lo que le traduce es que la clase trabajadora en Colombia, la clase media en Colombia, los pobres en Colombia, para la élite son bacterias. Lo que ellos ven a los seres humanos a través de un prisma deformado por esta serie de simbolismos sociológicos que han vivido, de su contacto sociológico, y lo que hacen es ver a los seres humanos como bacterias, a los pobres y a la clase media como hormigas trabajadoras. Y eso hace que la élite colombiana sea una élite deslinderada y enferma, una élite completamente sociópata que nunca va a cumplir su labor de liderazgo. En realidad el término élite no es un término por naturaleza nocivo en realidad. Hay una élite cultural, hay una élite política, hay una élite incluso económica y empresarial, pero es que la élite tiene la labor de conducir a una sociedad a la igualdad, la labor de conducir a una sociedad hacia su evolución, y esa función no la cumple la élite, precisamente por estos simbolismos que le deforman la psiquis. Porque la élite colombiana en realidad lo que pretende es todo lo contrario, no llevar a la sociedad a una evolución equitativa, que en realidad es la única evolución. Una evolución equitativa no es una evolución. Una evolución donde en una sociedad en la que evolucionan todos los ricos no está evolucionando, porque hace falta un componente esencial que es el de la misma estructura y las mismas propuestas sociales que se edifican especialmente en la clase media y en realidad en la clase baja, porque además es la clase que en Colombia está más permeada por la cultura propia y es la que más puede aportarle al mundo entero. Entonces esto hace que la clase colombiana esté conformada, la clase alta colombiana y la élite colombiana esté conformada por una cantidad de Nerones chiflados, de monarcas locos, que lo que hacen no solo no es pugnar por una evolución equitativa de la sociedad, sino pugnan por la inequidad, inclusive así no los favorezca, porque es que ser rico en Colombia es muy peligroso. Ser rico en Colombia, los mismos ricos están completamente confundidos y trastocados al pensar que eso los favorece. No es un sistema sano en el que los ricos estén tranquilos, sino que la misma inequidad genera una violencia
que los pone en riesgo, pero ellos prefieren mantener esta brecha social para solventar su locura y su sociopatía, y porque esta brecha social los hace sentir como monarcas y les alimenta su sociopatía y les alimenta su afán de ser Zeus y Dios. Entonces, con el transcurso de los años, yo llegué a la carrera de Derecho. Después me vi en el Club del Nogal, rodeado además de una serie de hechos que me indicaban que, además de que esta sociopatía de élite estaba permeada por estos simbolismos nocivos, pues habían una serie de factores en Colombia que las iban mucho más peligrosa, porque estaba el narcotráfico, estaba el paramilitarismo en la élite, y yo lo que veía es que yo veía a la élite colombiana lavando activos, yo veía a la élite colombiana patrocinando paramilitares que ejecutaban masacres, reuniéndole plata a los paramilitares, haciendo vacas para patrocinar el paramilitarismo, y explícitamente, eso es algo muy importante, a los miembros de la élite colombiana aplaudiendo el paramilitarismo, incluso sin conocer lo que hacían, sin saber cuál era el contenido de la palabra paramilitar, sin saber cuál era el contenido de la palabra masacre, pero casi que era un discurso constante el que recibían los jóvenes de la élite colombiana, que el paramilitarismo era necesario, que el paramilitarismo era un mal necesario, que el paramilitarismo, que había que agradecerle al paramilitarismo que contenía la perversidad comunista y que contenía la guerrilla, y era un discurso explícito. Y por eso no es de extrañarse que hoy en día en las revueltas, en las manifestaciones y en todas estas en todos estos hechos simbólicos de inconformismo que se han generado en Colombia desde el año 2019, aparezcan jóvenes disparando al lado de la policía y asesinando a muchachos, y saliendo en redes orgullosos a decir que sí, que es que hay que hacerlo, que es que son vándalos, porque es que ese es el discurso que ha recibido la élite colombiana desde hace más de 30 años lleva recibiendo. Entonces estos fueron hechos que me llevaron a mí a que se gestara dentro de mí una inconformidad, especialmente que vino a estallar cuando yo empiezo a tener contacto con los expedientes de parapolítica, de farpolítica dentro de mi trabajo como abogado penalista, y empiezo a ver las audiencias de justicia y paz donde los paramilitares empiezan a narrar esta barbarie, y empiezo yo a ver las fotos de las masacres en los expedientes, el reguero de cuerpos que dejan ellos, y empiezo ya a darme cuenta que los paramilitares fueron los que dispararon los fusiles, los que prendieron las motosierras, pero los que activaron todo esto no fueron en realidad ellos. Los que activaron todo esto no fue en realidad Mancuso ni Castaño. Hay algo que los activó a ellos, y ese algo es toda la élite colombiana. Entonces, de un momento a otro yo me empiezo a dar cuenta que yo hago parte de eso desde chiquito, y que la única forma de no hacer parte era empezar a escribirlo y a narrarlo y a contarlo. Y fue lo primero que empecé a denunciarlo a través de mis artículos. Obviamente me echan del Club del Nogal. Los artículos, afortunadamente, creo que me esforcé en que mis artículos fueran artículos que fueran ricos de leer. Es algo que me he esforzado mucho, si yo lo puedo decir
no sé, que no me gusta que suene presuntuoso, dentro de la obra, dentro de mi obra, si se puede catalogar así, me siento raro diciéndolo por lo menos, dentro de mi obra me he esforzado por eso, que la gente sufra y goce al leerla o al verla y al escucharla. Me he esforzado por eso, porque la gente sufra y goce. Entonces pues dentro de esos artículos hubo 3 artículos: Uribe, el asesino que nos puso la mafia; Uribe, el Club del Nogal, pistas de entrada de la mafia mexicana a Colombia; y La élite caníbal y la lucha existencial. Y esos 3 artículos llegaron a un director de cine mexicano muy joven, César Andrade, al que nos presentó un tercero conocido, y él ya había dirigido una serie donde habían hilos en Bolivia, algo así como La Red de Poder que hicimos, donde también había hilos. Y él me dijo si yo no estaba interesado en hacer una serie web, en hacer una serie web. Entonces el proyecto quedó planteado en la mesa, y así llegué yo a Matarife. Como les digo, hay cosas en la vida que van llegando y no que llegan, y Matarife es una de ellas. Bueno, muchas gracias. Así Muy honrado llega... con esos aplausos. Así llegaste a Matarife, esta serie que fue como un ovni, primero, como un ovni, es decir, pero que es como una revolución, ¿no?, para abrir los ojos, y que se difundió, que se regó dentro de toda la diáspora a través del mundo, en Colombia y en todos los países del mundo donde hay colombianos, y hay colombianos en todo el mundo. Y así llegaste a Matarife, y así llegaste a Francia. ¿Qué sentiste al llegar a Francia? Pues cuando a mí, cuando todo empieza como ustedes lo vieron, todo empieza con ese denuncio que yo le meto a Álvaro Uribe, y esa foto que nos tomamos y que empieza a volar por ese universo fluido que son las redes. Y bueno, Álvaro Uribe saca el comunicado y dice que yo soy un subversivo internacional y que estoy poniendo en peligro la institucionalidad del país, y que llama a sus seguidores a tomar acción en contra mía, y se encienden esos carteles y se enciende la oficina de Envigado, y yo de un momento a otro veo que no hay nada que hacer, que a quién voy a decirle, a la policía, si la policía me estaba buscando también para matarme. Entonces, que yo no veía, ya, paila, ya estaba. Entonces yo cada día que pasaba, yo lo único que hacía, yo quería era que la gente perdiera el miedo, era la finalidad, era la que la gente perdiera el miedo. Entonces cada día que pasaba era ver a ver cómo daba una entrevista, cómo le decía al aire paramilitar, mafioso, asesino. Yo decía que sirva, que la gente se despierte cada día. Pero yo, la vida mía no, la verdad, yo decía, tarde o temprano me encuentran y me matan. Yo de acá no, además era pandemia, no se podía salir del país, los vuelos estancados, no había nada que hacer, es decir, no, ya, me van a matar, yo lo asumí, me van a asesinar. Eso es algo que yo lo que decía era, bueno, pues hay gente que nació para morirse, y pues otra para que la maten, y pues yo nací para que me mataran. Esa era la conclusión
yo saqué, o sea, yo fui de los que nací para que me maten. Y entonces yo le di una entrevista a Angélica Pérez, que está acá hoy con nosotros, una entrevista para Radio Francia Internacional, y ella vive acá en París, está acá, y ella habló con Amnistía Internacional, ella habló también con el embajador de Derechos Humanos en París, y ella me dijo un día que me iban a llamar de la Embajada de Francia, y les dio mi teléfono, y una cónsul me llamó de la Embajada de Francia y me dijo: Daniel, sabemos, es bien conocido en redes porque eso ya había estallado el escándalo, la FLIP sacó un comunicado, la CIDH también, habían 25 senadores que firmaron una carta cuando se supo que me estaban buscando para matarme. Obviamente la ONP no hizo nada, nada en el gobierno, pues había que quebrarlo rápido. Y entonces Angélica logró contactar al embajador y a Amnistía Internacional, y me llama a la embajada de Francia una cónsul y me dice: Daniel, nosotros sabemos que la mafia colombiana, el paramilitarismo colombiano lo está buscando para matarlo, para asesinarlo. ¿Usted quiere que el gobierno de Francia le salve la vida? Me dijo así. Y pues yo le dije sí, pero con mis 3 perritos. Eso fue, ¿te acuerdas? Yo le dije: listo, Angélica. Y le dije a ella, y después Angélica me llamó y me dijo: pero ¿cómo le fue? Entonces yo le dije: pues Angélica, no sé, pero yo le dije que yo listo, que yo le jalaba, pero que yo no me salvaba solo, sino si me iba era con mis 3 perritos. Y entonces pues acá terminé con Trufa, con Trufa, con Ozzy, con Kinky acá en París. Y pues acá está Angélica. A propósito, Angélica, yo nunca te he preguntado, no sé si ¿Qué me quieres? Yo nunca te he preguntado por qué hiciste eso, si no nos conocíamos, si pues solo fue una entrevista. No sé si le dan el micrófono, me gustaría, porque es algo que yo siempre, que hasta ahora cuando yo te hice la entrevista para Radio Francia Internacional, yo estaba muy agradecida de que hubieras hecho ese trabajo. Pienso que lo que Daniel hizo, realmente lo sigo pensando y lo pensaba en ese momento, lo que Daniel hizo es lo más importante que se ha hecho a nivel, digamos, a nivel de denuncia y de búsqueda de la verdad y de la memoria, porque si bien es cierto que Daniel ha sido muy claro en eso, en ese trabajo, si todo lo que sale en Margarita, en este momento era la primera temporada, apenas empezaba, había 1 o 2 capítulos, todo ya estaba dicho y había un arsenal investigado por otros periodistas e incluso por él y sus colegas en la nueva prensa. Y lo importante y lo valioso es que nadie había logrado hacer un relato. Entonces, esta serie de hechos inconexos no tenían la fuerza y la importancia que tuvieron a partir de Matarista. Es decir, cómo entender los últimos 30 años de horror en el país, la pesadilla, la horrible noche, por lo menos los últimos 30 años, si no se ha tenido acceso, sino si acaso, si a una u otra denuncia por el coronel, siempre aparecen y le dan los créditos. Entonces, era como agradecerle que nos hubiera entregado ese relato, que hubiera encontrado un formato, además del arsenal jurídico y la investigación, ese formato excelente de 6 minutos, que tuviera ese lenguaje tan ágil,
muy marcado por el periodismo y que además hubiera tenido acceso a hacerlo por las redes sociales. Así que era maravilloso que lo hubiera hecho. Que además nos permitía, en mi caso, poder, a partir de su experiencia, de su trabajo, hablar y hacer el relato contado en los que es un poco lo que hicimos con el artículo, porque la serie de él daba pie para que pudiera volver sobre un libro, por lo menos fue lo que yo hice. Entonces estaba profundamente feliz de que alguien hubiera dado ese paso tan importante y además estaba arriesgando la vida. Eso es lo primero, pues es uno de los motivos por los que sin duda su trabajo y su vida me importa. Pero la segunda cosa que me movió mucho a moverme es que pues a un colega no se le deja solo cuando está arriesgando la vida. Y Daniel no tuvo en Colombia el acompañamiento de los colegas que él debió tener. A Daniel los colegas le estaban criticando si editó bien o no editó, porque contó lo que ya todos sabíamos. Por ejemplo, es una crítica de que era como una, sí, pues es una antología de viejos pánicos que ninguno quiso hacer y él lo hizo y que ninguno se arriesgó y ahora todos creían que todo el mundo lo sabía, pues todo el mundo no lo sabía. Que si todo el mundo lo tuviera claro no hubiéramos llegado a donde llegamos. Yo veía, incluso también de defensores de derechos humanos que yo no, amigos, queridos, que yo no los veía moviéndose por defender a alguien que minuto a minuto, porque él lo cuenta muy folclóricamente. Me llamaron, no, era un horror y era cuestión de horas. Y dónde meterlo, y saltando de casa en casa como lo conoció Gilén, cuando yo lo conocí unas semanas después era peor. Y los colegas diciendo que, o los defensores de derechos humanos diciendo que tanta bulla, pues que no es la única víctima, diga, un poco, o sea, cosas muy fuertes, y que uno no puede hacer ese choque, tiene que darle fuerza a la víctima. Había críticas y lo estaban dejando solo, y yo pienso que no. Uno no puede dejar a ningún colega solo en ninguna parte del mundo, no solamente porque era colombiano, no soy colombiano, sino que si hay alguien así. Hay instituciones encargadas y que existen para eso, y su obligación es ayudarlos como amnistía, porque para cosas su razón de ser, no es la única. Existe el gobierno y existe el asilo, existe la protección a los periodistas, pero aunque no se ve. Entonces eso fue Daniel, y realmente es una cosa de horas, porque yo siempre le he insistido a Daniel que él es la excepción que confirma la regla, así. O sea, esto fue una cosa que realmente fue maravilloso, cuestión de 2 horas. O sea, mucho habla y hay una persona en común que nos ayudaba, una amiga que no está aquí, entonces no darle su nombre por eso, porque era la otra persona que se movía en otro lugar del mundo conmigo, una de mis mejores amigas. Y de un momento a otro empecé a hablar con él y a las 2 horas ya estaba en la embajada, y realmente ese día era un día fatal, o sea, era ese día como estaba así. O sea, Mil gracias, Angélica. Sea el momento de agradecerte. Muchísimo. Muchas gracias. Es la primera vez que nos vimos, porque además nos vimos y ya habían llegado con el perrito. El que comienza a hablar de los niños. Los 3. No, era uno solo conmigo. No. Y él hablaba de los niños, ¿no? Sí, yo tengo los 3 niños y yo tengo Sí. los niños son los perros. Y bueno, un avión y todo, ¿no? Toda la infraestructura que recibiste era como si llegabas con 3 niños, tenías que dar una infraestructura. Hay una cosa que yo quiero contar que más allá de, y ya me voy a callar, es que cuando lo reciben en el lugar donde llega y que lo recibe el alcalde del lugar donde llega, él me llama y dice, ya llegamos, las maricas nos están esperando. Señor, para agradecerle, pues, bueno, sí, Daniel hablaba francés, pero yo le digo al señor alcalde, muchísimas gracias por el gesto que está teniendo, y de verdad, de todo corazón, me parece que hay que agradecerle por lo que está haciendo, que lo recibe. Y el señor me dijo, no, todo lo contrario, para nosotros eso es así, literal, para nosotros es un orgullo que personas como él vivan en nuestra comunidad. Y bueno, está diciendo eso en un país donde los amigos están diciendo que es un orgullo
así se comportaron, ¿no? En el pueblo llegaron por eso, con la emoción, lo recibieron con emoción, como acoger y albergar a los refugiados. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Creo que además me ayudaste a complementar mucho el relato. Sí, sin ti no estaría acá, Ángel. Eso quiero resaltar. De pronto no estaría en ningún lado. Y bueno, entro a la embajada, me tienen 20 días en la embajada, llegan 3 personas con chalecos antibalas, me recogen donde yo estoy, me meten a un carro, a una camioneta blindada, entro por la puerta de atrás de la embajada, salgo y allá estoy en la embajada de Francia 20 días. Y 20 días después salí, estaba yo no era consciente en ese momento de en realidad en lo que se había convertido la serie. En ese momento yo había estado escondido todo el tiempo, como lo ven ahí, la postproducción de la serie se hizo, muchas veces escondíamos los celulares, habían amigos que me dejaban celulares en los parques enterrados y a mí me tocaba ir a un parque, desenterrar el celular, hacer una entrevista, hablar con César lo que tuviera que hablar y destruir el celular y volver otra vez. Fueron de verdad un mes y medio en que dormía 2 y 3 horas diarias, a veces duraba 24 horas sin dormir, y entonces yo no estaba consciente de lo que en realidad sí, yo veía que en redes se movía la serie, las visitas y todo, pero yo no estaba consciente de lo que pasaba afuera con la gente real. Yo era pendiente del universo virtual. Y cuando yo estaba en el aeropuerto, en la sala de embarque, yo me quité un momento el tapabocas para tomar una foto antes de salir de Colombia, una selfie antes de salir de Colombia, y me volví a poner el tapabocas. Y cuando yo iba saliendo, hubo un muchacho que estaba al lado de la baranda antes, cuando uno va saliendo ya a tomar el avión, y me miró y me dijo valiente, y en ese momento yo me di cuenta, pero si yo tengo el tapabocas puesto. Entonces ahí me di cuenta que, pues en ese momento me di cuenta el grado como de reconocimiento que había llegado. Me asustó eso muchísimo. Obviamente yo subí muerto del pánico de ese avión, porque yo decía, pues este tipo me reconoció, me pudieron haber reconocido a muchos, este avión lo van a parar y me van a bajar de acá y ya, pailas, me mataron, ya. Fueron los minutos más angustiantes de toda esa maratón por la supervivencia, fueron los minutos más angustiantes, les digo, esos minutos de que saliera el avión. Cuando el avión prende motores y arranca, en ese momento yo digo, me salvé, voy a vivir. Es decir, ya no hay pailas, ya me salvé, ya no es pailas. Y eso fue algo es algo que es un sentimiento muy raro, es un sentimiento como si uno volviera a vivir. Yo creo que eso es un sentimiento de volver, de renacer. Y ese sentimiento, lo primero que me llevó a la cabeza fue
si voy a vivir, tengo que hacer la segunda temporada. Pailas. Me tocó hacerlo. Eso fue lo primero que pensé. Hubo algo esperanzador en eso, pero ahí mismo me entró una angustia y no lo digo desde el punto de vista monetario, aunque yo no tenía plata ni nada, yo sabía que, es decir, yo siempre he dicho que cuando el problema es de plata no es problema, las cosas se hacen, las vainas se hacen en últimas. Si hay esfuerzo, si hay ganas de hacerlas, la plata se consigue. Pero había algo que sí se salía de mis manos y era, ¿cómo carajos hago yo Matarife en Francia? Porque yo no podía llegar y la isla de los famosos dos, Matarife 2, Francia. Yo no podía llegar con eso. Y ese fue un sentimiento que me acompañó durante todo ese viaje. Cuando llegué a París y yo como que no podía resolver esa ecuación. Y yo dije, de un momento a otro dije, la única forma de traer Matarife a Francia es contando mi historia. Es la única forma, y esto lo digo porque es importante, aprovecho para decirles que es importante que entiendan que yo en la serie soy un mero recurso literario. Soy un mero recurso literario. Lo importante en realidad no soy yo, sino la verdad que dice la serie, la verdad que hay ahí metida en el corazón de la serie, la verdad que hay ahí para que se despierte a Colombia, la verdad que hay ahí para que haya una serie de contrasimbolismos internos con los que el pueblo se defienda y que el pueblo entienda que se tiene que erguir, se tiene que levantar y que tiene que espichar al tirano, que es una cucaracha que está ahí y que está perdido. Uribe está perdido, eso no lo digo de algo metafísico, que sea cuando un pueblo se levanta, eso no hay tirano que le gane a un pueblo levantado, ni con todas las armas del mundo, pero cuando el pueblo entiende que está en manos de un tirano, no hay forma de que el tirano se defienda, el pueblo lo espicha. Y eso lo dice la historia del mundo, y la historia de las sociedades dicen eso. Y es muy importante que entiendan eso, que yo en realidad no soy, me tocó ahorita dirigir Matarife, codirigirla con César porque él no podía entrar a Europa, entonces me tocó aprender a dirigir, él desde afuera, desde Los Ángeles, y yo también dirigiendo acá, los dos metiéndole la mano al camarógrafo, y los dos codirigiendo. Me tocó producirla también, eso sí, la primera y la segunda, y aprender de producción. La escribí como guionista, y bueno, todo nace de que fui abogado y periodista en Colombia, pero yo ya no soy ni el abogado ni el periodista, ni soy el productor ni el director. No, yo soy un subversivo que le declaró la guerra a un sistema corrupto, a un sistema narcotizado, a un sistema genocida, a un sistema que está cometiendo una serie de atrocidades en contra de su pueblo. Eso soy yo hoy en día, y yo no pienso dejar las armas que nacen del amor, las armas que nacen de la creatividad, las armas que nacen de la no violencia, pero que son violentas, que pretenden agredir de una forma violenta a este sistema perverso.
Bueno, Daniel, entonces, pero viendo este panorama que es bien negro, vimos estas manifestaciones, estos jóvenes que se están levantando en Colombia, pero el panorama es muy negro. ¿Cómo tú ves que se puede salir de esto? Porque a pesar de todo lo que cuenta la serie, Álvaro Uribe Vélez no está preso. Entonces, pues, ¿cómo lo ves? Pues es que estamos hablando de un aparato organizado de poder. Yo no quiero dogmatizarles el discurso. Esta es una figura jurídica que nació de un alemán, de un filósofo, de un jurista, de un abogado, de un penalista alemán llamado Klaus Roxin, que estudió la forma de enjuiciamiento de los militares nazis, y que en última resume que en una sociedad puede estar cimentado una corporación criminal que opera a través del Estado, y una corporación criminal pues es una corporación donde su presidente, como decir, podemos poner el ejemplo de Ford, por ejemplo. Ford no sabía si le apretaban bien la tuerca a un carro, Ford no sabía si le ponían bien el timón a un carro, pero Ford sí podía parar la producción en cadena. Entonces, asimismo, Uribe Vélez de pronto no sabe que matan al líder social en una vereda, o de pronto se entera por un periódico sin ni siquiera conocer que hubo una masacre en alguna población, pero él sí sabe que él puede acabar con todo esto, él sí sabe que puede acabar con la producción de muertos en Colombia, él sí sabe que puede acabar con el genocidio, y él tiene el dominio de todos estos hechos. En este sentido, es prácticamente imposible que una corporación obre en contra del presidente al cual le pertenece. En este sentido es muy difícil que el Estado colombiano, con su institucionalidad, fiscalía, cortes, obren en contra de Álvaro Uribe Vélez. Es como pedirle al que aprieta las tuercas que eche a Ford de la empresa. Nunca el que aprieta las tuercas va a echar al presidente de la empresa. Así pasa con Álvaro Uribe Vélez. Él es el presidente de esta corporación criminal en Colombia. Entonces hay 200, 300 procesos en contra de él, pero cuando él manipula la fiscalía, cuando tenemos a un presidente que con un celular habla con los ministros, con los senadores, con el mismo presidente de trapo que tenemos, que es el muñeco de trapo, la muñeca de plástico de él, y con el otro celular de pronto, ¡pum!, llega y habla o habla directamente con la oficina de Envigado y con las Águilas Negras, eventualmente, o habla con los que hablan con ellos, y además le rentan las rutas de cocaína, como es bien conocido. Las relaciones de Álvaro Uribe, por ejemplo, con el cartel de Sinaloa son ancestrales, desde los Cifuentes Villa, y se sabe la relación de él y los vínculos de él que tenía con el Chapo Guzmán, y que siguen manteniéndose. A él le rentan las rutas del narcotráfico colombiano. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que el país está en manos de alguien que maneja la luz y la oscuridad, porque es que en Colombia, a diferencia, por ejemplo, de México,
En México los carteles tienen relaciones con el gobierno, vínculos que los atan con el gobierno. En Colombia no. En Colombia el paramilitarismo no tiene vínculos con el gobierno, el narcotráfico no tiene vínculos con el gobierno. El gobierno es paramilitar y el gobierno es narcotraficante. El paramilitarismo opera en Colombia como un órgano del gobierno, como un órgano del Estado, que es un solo cuerpo. El narcotráfico opera como un órgano del Estado y como un órgano del gobierno. Eso es el gobierno colombiano. Entonces es muy difícil en este sentido, que es por esto, esta es la respuesta que le doy a Guilén. Obviamente, a Uribe lo pudimos encanar 2 veces. Digo que lo pudimos es porque a través de Gonzalo Guillén, el maestro del cual he aprendido mucho, se logró publicar la noticia. Él publicó la noticia en La Nueva Prensa. El medio que cofundé con él en algún momento de mi historia periodística. Como lo digo, ya no soy un periodista. Y gracias a esa publicación que él hizo, pues de las grabaciones que habían con el reloj de Monsalve, gracias a esta publicación pues se logró que se llevara a cabo el proceso de Álvaro Uribe en la corte por corrupción de testigos, o ya se estaba llevando en la corte, corrijo, ya se estaba llevando, pero pues yo digo que también esto despertó un poco a la corte y se logró la medida de aseguramiento también de Álvaro Uribe Vélez. Pero fueron 2 meses escasos. Cuando él renunció ya cayó en manos de un fiscal que nombró él mismo, entonces el fiscal se ha dedicado a defenderlo. Es que eso es casi surrealista, eso es García Márquez, de verdad, esto es realismo mágico, Macondo, que el fiscal salga a defender pero frenteado, sin ponerse ninguna máscara ni nada, de frente, diciendo estoy torcido y estoy defendiendo acá es al genocida y al asesino, y lo estoy defendiendo. Acá yo no estoy hablando como fiscal, sino como defensor delante del país entero. Eso es algo macondiano, sí, eso es algo macondiano. Y pues entonces, Guilén, esa es la respuesta que te doy. Yo aprovecho, yo quisiera meter la mano, Guilén, ya que estás tú acá, yo quisiera que la gente, ya que además preguntaste mi historia, quisiera que la gente de pronto escuchara algo de la tuya, porque yo la conozco pero ellos no. Me gustaría que tú de pronto hablaras de por qué estás acá. Tú ya me preguntaste por qué, tú ya me preguntaste cómo llegué a Matarife. Y ahora quiero saber si yo sé que no estaba preparado para esto, pero ¿cómo llegaste tú acá? ¿Por qué llegaste pues acá? A Matarife, yo como periodista francesa yo trataba de algunos asuntos que tienen que ver con Colombia, y yo me enteré que algo se estaba preparando. Yo hablo de antes de la difusión de Matarife 1, y Adair, que está acá, yo me acuerdo que Adair me habló de esto, me dijo, eso era como a principios era como en marzo de 2020, algo así. Y entonces yo averigüé un poquitico y así llegué a Matarife cuando te entrevisté. No, pero Guilén, no nos haga trampa. No, venga, que está hablando con un criminólogo también. No nos haga trampa, no, las cosas como yo dije, las cosas no llegan, sino que van llegando. ¿Cómo llegaste a Matarife? Mira cómo yo respondí
Mi pregunta, ¿y cómo está? Yo no tengo Carmen, pero sí, viajé a Colombia a principios de los años 90, sí, por asuntos de trabajo y una carrera de barco entre León y Cartagena, bueno, y los barcos no llegaron, es decir, se atrasaron mucho, entonces tocó viajar adentro de Colombia, ¿qué más? Y entonces pues descubrí este país, yo no entendía nada, había mucha violencia, mucha, a los principios de los años 90 todo estaba muy peligroso, no había muchos extranjeros en este país, franceses quiero decir, y yo no entendía nada de este país, nada, pero me enamoré, o sea, me gustó mucho. Yo fui una primera vez, yo dije, pues yo voy a buscar todos los pretextos para volver, y los busqué todos, para trabajar, para hacer reportajes, para sostener unas instituciones educativas para chicos de invasiones, para apoyar programas de médicos por niños que tienen labio leporino, niños quemados, porque en las invasiones en Colombia las familias se calentan con aparatos que son pues haciendo fuego, aparatos que no son correctos, entonces estos niños se queman. Yo vi niños que eran quemados pero de manera horrible. Hay una fundación en Bogotá que los opera y nosotros hemos apoyado, bueno, hasta yo pues por cosas de familia yo tuve 2 hijos, yo adopté 2 hijos en Colombia, grandotes, y especialmente el primero que era muy grandote, que tenía pues en su mente era muy chiquito y no sabía nada, ni sabía comer con los cubiertos, ni sabía escribir, tenía casi 13 años y venía de una invasión, venía de Siloé. Y entonces cuando yo empecé a entender la cantidad de maltrato y la historia de él, a él, el papá, lo habían matado unos escoltas de los hermanos Rodríguez. Entonces yo, como los hilos de Matarife, yo busqué los hilos para entender, porque yo no podía entender cómo todas estas cosas lo había podido vivir. Me pareció que era como una marca de respeto que un niño de esta edad atraviesa el océano para venir a Francia, que era para mí, yo creo que algo espantoso, ¿no? Para un niño que solamente conoce su invasión, y sabía, me preguntó qué idioma se hablaba en Bogotá, ¿no? Para que vean el nivel de... Bueno. Entonces me parecía que yo tenía que entender lo que estaba pasando en Colombia como forma de respeto, y así llegué a Matarife, porque así intentando de entender, y les puedo decir que ahora todavía hay muchas cosas que no entiendo, pero eso desde el 93 son... yo llegué a los falsos positivos, sí, también yo llegué a los falsos positivos, yo encontré las mamás de Soacha, y pues el libro es que lo que pasa es que en 2018 en Dabeiba hubo la JEP se puso a buscar cuerpos, ¿no? En Dabeiba, cuerpos de falsos positivos, y entonces yo me enteré que en 2018, es decir, 10 años después de los hechos que estallaron, que mostraron lo que estaban los falsos positivos en Colombia, los casos de Soacha, sabemos que hubo falsos positivos antes y después, pero los casos de Soacha fue como la punta del iceberg, ¿no? Y en 2018 me enteré que en Colombia había gente que negaba que había falsos positivos. O sea, yo dije, ¿cómo así? Pasaron 10 años y no pasó nada. Es decir, que hay gente que sigue negando. Hasta aquí escribí un artículo, una doble página en el diario Le Parisien sobre lo que eran los falsos positivos, y un periodista colombiano que vive aquí en Francia desde 30 años me escribí a los jefes del diario. ¿Cómo se llama el periodista? Se llama Eduardo Mackenzie. ¿Eduardo qué, perdón? Mackenzie. Que me gusta boletear a la gente. Se han dado cuenta. Pues entonces pues yo le respondí, ¿no? Porque escribí a mis jefes, me escribí también, y volvió a escribir, y yo me acuerdo que en su segunda, pues había cantidad de cosas en su carta, que Álvaro Uribe era un tipo fabuloso,
que hizo mucho para su país, que cantidad de cosas. Pero hubo una cosa que yo me había equivocado en varias cosas, que yo repetía cosas que se dicen pero que son rumores, bueno. Y que los casos de falsos positivos, eso me lo escribió en 2019, yo creo, en 2018, 2019, que los casos de falsos positivos en Colombia eran 5 en la historia. 5. Me lo escribió un periodista colombiano, que sí, es un periodista colombiano. ¿Cómo se llama? Repitamos el nombre. Que hablar, más o menos que hablar de estos temas de la manera que lo había escrito, que hablar de que los falsos positivos eran retórica de las FARC, ¿sí? Que era pura retórica de las FARC, es decir, que yo hablaba como las FARC. Yo soy francesa, yo vivo en Francia, yo me siento muy bien con esto, ¿sí? Yo viajo a Colombia, me siento muy bien, pero si yo vivía en Colombia, tildarme así, decir que yo utilizo la retórica de las FARC hace algunos años me parece muy peligroso, me pareció muy feo. Pero bueno, así llegué a Matarife y así te aprovecho esta intervención tuya porque esto se está filmando y esto puede ser un insumo para la tercera temporada que viene. Yo quisiera que me dijeras, Ghislaine, si Álvaro Uribe sabía de los falsos positivos, y se lo preguntó a una de las personas que más sabe del tema de los falsos positivos que sucedieron en Colombia. Resulta que es una francesa y que se llama Ghislaine Rouffol, que trabaja en Le Parisien y que está aquí. Me consta que es una persona que me ha dejado con la boca abierta por el conocimiento que tiene de nuestro país y especialmente este tema de los falsos positivos. Yo quisiera saber, Ghislaine, si Álvaro Uribe Vélez sabía de los falsos positivos. Te voy a responder, pero primero te cuento una anécdota. En el libro que escribí, que se llama La verdad del Cabo Mora, cuenta la historia de los falsos positivos, un militar que los denunció y que no cometió falsos positivos. Lo denunció en 2006, 2007, al interior del ejército, de la institución, pues por supuesto lo amenazaron con matar a toda su familia, y en 2008 denunció delante de la fiscalía. El Cabo Mora fue recibido por Álvaro Uribe. Yo no me acuerdo bien qué año era, de pronto en 2008, algo así. Y Álvaro Uribe le prometió de protegerlo. Le dijo que había que sacarlo del país por lo que estaba denunciando. No lo sacó del país, no lo protegió, no pasó nada. Y cuando le contó la historia Carlos Eduardo Mora al presidente Uribe, el presidente Uribe dijo: uy, pero qué grave, grave, muy grave, le dijo, grave, muy grave. Lo descubrió, ¿no? El episodio tuyo 7 se llama La Firma. Eso se me hace pensar que en empresas hay a veces, te voy a responder tranquilo sobre Álvaro Uribe. En empresas siempre hay metas que lograr, ¿no? Hay cifras en las empresas, ¿sí? Hay que lograr. Entonces, en general, los jefes ponen cifras muy altas, ¿no? Para los que tienen que vender, para los que, sí, bueno. Entonces, no se puede lograr. Entonces, ¿qué pasa en general? En general, lo que pasa es que la gente dice: ay, es que no pude por tal razón, ay, es que casi lo logré, o miente, ¿sí? Maquilla las cifras. Y a mí me aterré constatar que en Colombia no pasó nada de esto. En Colombia, los jefes, todos lo sabemos, que el jefe del ejército, que había metas, que había que dar bajas y bajas, todos los militares lo dicen. Y entonces hubieran podido mentir, decir que no lo lograban. No, en Colombia se fabricó a los muertos. O sea, son falsos positivos, pero verdaderos asesinatos. Entonces tú me preguntaste por Álvaro Uribe Vélez. Pues cuando yo hablé con el personero de Soacha, el que estaba personero en 2008 y que le ayudó mucho a las mamás de Soacha, él me explicó cómo estaba en todo el país, en todos sus batallones, y lo podemos ver
el trabajo de la JEP, ¿sí? Pasamos de la cifra de 2.248 a 6.402 hace poco, al menos, y solamente entre 2002 y 2008, los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez, eso se subió, se incrementó impresionante. Entonces, ¿quién era el jefe del ejército en este momento? ¿Y quién está por encima del jefe del ejército? O sea, todo el mundo sabía, en el ejército se sabía en todo el país, se cometía en todos los batallones, hay testimonios en todo el país, menos yo creo 1 o 2 departamentos, ¿sí? Por el momento no se encontró allá, por el momento. ¿Todos sabían, menos Álvaro Uribe Vélez? ¿Tú crees eso? A Álvaro Uribe Vélez le dijeron que esto iba a pasar. ¿De qué? Pues que lo escucharon. Eso dijo hace poco que lo engañaron. Ah, sí, lo engañaron, lo dijo hace poco, lo engañaron. Bueno, entonces es muy grave, porque tuvieron un presidente que era muy fácil de engañar entonces. Pero fue un engaño, o a él le dijeron, hubo alguien o alguna institución que le dijera antes a él que eso iba a pasar, o que estaba pasando específicamente. Claro, hubo ONG que lo advirtieron con Human Rights Watch, hubo otras ONG que lo advirtieron a él que con los incentivos que había en el ejército, eso podía provocar que se cometieran asesinatos, pues como se cometieron, ¿sí? Los soldados para comer un plato de arroz de arroz chino, ¿sí? Y los más altos para tener cursos en el extranjero, para tener ascensos, para tener pues cantidad de cosas, cada uno a su nivel. Pues los menos responsables para mí son los soldados de base, ¿no? Porque, bueno, de cierta forma cumplían órdenes horribles, pero bueno, ellos no mandaban. Pero después de todo esto, entonces te pido por favor que me concretes la pregunta. ¿Álvaro Uribe sabía del genocidio juvenil que se estaba cometiendo y que se cometió de los falsos positivos? Sí sabía, estas cifras explotaron entre 2002 y 2008, culminando en el 2005 y el 2006. ¿Por qué bajó en 2008? Porque bajó por el escándalo de Soacha, porque se supo, porque la gente lo supo, la gente del común, quiero decir, porque en el ejército sí se sabía, porque hubo varios militares que denunciaron, ¿sí? El Cabo Mora denunció en 2006-2007, antes de él hubo un sargento, Alexander Rodríguez, que desapareció. Donde se empiezan a hacer las primeras matadas, digamos, en Berrito Alejo, que él llega de segundo al mando en Antioquia, coronel que se llama Alfonso el Primero, que es el primero, y él está en el mando, y él denuncia porque él le ponen a Rito Alejo encima, y él ve las masacres que se están haciendo, y él ve que Rito se reúne con el entonces Álvaro Uribe, gobernador. Claro que lo sabía. Pero digamos que uno puede decir que no se lo dijeron, que no se lo contaron, pero es el jefe de las Fuerzas Armadas y era más que un rumor. Y además después él condecora a Rito Alejo, es decir, muchos militares, no todos suficientes, pero varios militares, y no solo soldados de alto rango, que no querían estar matando gente, lo denunciaron. Así que decir que no lo sabía, que no lo haya investigado para comprobarlo, que no le haya puesto atención, por las razones que queramos, porque está de acuerdo, porque lo comandó, porque le importa un carajo, o porque le da pereza, no importa. Pero es cierto que no hizo la labor que debía hacer como jefe de las Fuerzas Armadas, que era una denuncia de sus miembros. Las ONG lo denunciaron, y yo vi el proceso con el Cabo Mora, cómo pasó. A partir del momento en que él denunció, él declaró y dijo, no están propiamente recogiendo. Sí, eso fue en 2008. O sea que sí sabía. Es decir, que en Colombia pasa algo, que cada vez que alguien está denunciando algo, le entancha, ¿se dice? Sí. O sea, le ponen mancha, o sea, le tacha.
tachan. Lo tachan. Es decir, los muchachos que desaparecieron, por mayoría eran pobres, eran sin trabajo, les engañaron, entonces los tacharon. Cada vez que alguien se levanta, lo entachan, pues como te pasó a ti. Es decir, es una forma de defensa que yo noté que funciona muy bien y todo el tiempo en Colombia, todo el tiempo. Cuando me dijo a mí Eduardo Mackenzie que yo manejaba la retórica de las FARC, pues yo tuve mucha suerte porque mis jefes tenían mucha confianza en mí y entonces sabían que yo trabajaba en esos asuntos y no pasó nada. Pero también me hubieran podido decir, alguien más se va a tratar de estos temas. Me fascina cuando se equivoca en español, Yuleina, se le oye tan lindo. Ustedes vieran cómo se le oyen los madrazos. Divinos. Eso no lo entendí. De verdad, divinos. Pues sí, te cuento que una periodista colombiana me entrevistó hace algunos días y yo estaba muy feliz de hablar con ella y ella me dijo, ¡ay, divina tu acento francés! Bueno, entonces yo creo que, mira, nos quedamos muy poco tiempo porque bueno, entonces podemos como sacar como 2 o 3 preguntas, ¿no? En el público, yo veo que hubo preguntas por allá. ¿Cuánto tiempo más tenemos el salón? Pues casi son, pues con 15 minutos. Bueno, pero no, yo sí quiero darle la oportunidad a unas, por lo menos 3 o 4 personas. Mira, puedes responder un poquito más. Creo que la primera niña que alzó la mano fue acá. Y el señor que estaba al lado. Sí, y después al lado, sí. Bueno, hola a todos, mi nombre es Diana y me encanta este espacio y quiero hacer una pregunta porque de hecho acabo de llegar de Colombia, estuvimos muy activos en las marchas, la verdad, yo hago parte de un colectivo de circo, bueno, fue como parte de la juventud y de verdad que fue muy interesante ver cómo artistas locales, jóvenes de barrios se unían y se sentaban realmente a hacer escuelas populares, que era lo que llamaban ellos escuelas populares, y a intentar mover un poco el contexto de qué estaba pasando en Colombia y cómo íbamos a poder reaccionar, pues siendo jóvenes, ¿no? Como qué íbamos a poder hacer. Y digamos que estoy acá y creo que es una pregunta un poco lo que te preguntó ya antes, pero que me gustaría preguntarte y es, pues en vista de que ustedes vienen con este trayecto y que han hecho un poco como el general, ¿no? La visión un poco general de qué está pasando en Colombia, en realidad, ¿qué podemos hacer? Porque digamos que estuve allá, estuve en las marchas, nos tocaron muchos abusos policiales, porque no fueron pocos, fueron realmente muchos, en muchos lugares, que aparte tuve, digamos, la suerte, entre comillas, de que tanto como nos manifestamos en el norte, nos manifestamos en Portal de la Resistencia, y claramente no hay nada de similar, ¿no? Se nota como efectivamente un poco lo que pasa con los espacios positivos, hay muchos chicos que están siendo desaparecidos, que fueron fichados, que después fueron buscados, y como que ahorita que las cosas se han calmado, igual todavía hay muchas personas que se están manifestando y hay muchos grupos que están ahí como parados en línea, nos preguntamos todos, ¿qué podemos hacer? Como ustedes que lo están, pues, que lo vieron y lo han analizado, de pronto, ¿cuál es el mensaje? Como, en realidad, ¿podemos hacer algo? Porque a veces sentimos que estar en las calles es muy riesgoso y que no estamos cambiando nada. Y bueno, yo creo que se puede hacer mucho. Y digo algo, yo creo que tenemos las armas más poderosas si seguimos usándolas desde el terreno del amor, desde el terreno de la bondad, desde el terreno de la no violencia. Si seguimos en ese terreno, podemos ganar, porque ellos no conocen ese terreno. Ese es un terreno desconocido para ellos. Lo que no podemos es meternos en el terreno de ellos. Si nosotros nos metemos en el terreno de la violencia, que ellos manejan muy bien, si nos metemos en ese terreno estamos perdidos. Lo que tenemos es que luchar desde nuestro terreno, sin entrar al de ellos. Porque además, yo quiero decir algo y esto no es utópico. Esto fue utópico en los 60s quizá. En los 60 fue utópico porque era hablar de que se puede luchar con sueños en los 60 era un poco complicado. De que se podía hacer una lucha con la creatividad era complicado en los 60. De que se podía empacar las ideas en el arte y generar
misiles que destruyeran un sistema era complicado de pensar, pero es que eso era como si hace 200, 300 años alguien pensara que el ser humano podía volar. Eso era imposible, hace 300 años y dirían, están locos, es que están locos, pero hoy en día vivimos arriba. Hoy en día el ser humano vuela todos los días e incluso ha llegado a la luna. Entonces hoy en día eso sí es posible, luchar a través de la creatividad con los medios que tenemos, con las redes sociales, con la tecnología, con los celulares. Acá está Jenner, acá está Alberto. Aquí hay jóvenes que con un hilo de un trino pueden cambiar, pueden dar una noticia. Pueden dar una noticia. Los grandes medios de comunicación en Colombia están perdidos. ¿Y por qué? Porque son unas tuercas del sistema. El Tiempo es una tuerca del sistema, Semana es una tuerca del sistema, RCN es una tuerca del sistema y Caracol es otra tuerca del sistema. ¿Y saben qué? Díganme una cosa, ¿qué fuente le va a dar una noticia? ¿Qué fuente le va a dar a una información a Semana sobre un torcido que está haciendo un ministro? ¿Qué fuente le va a dar una información a Vicky Dávila sobre un chueco que está haciendo un alcalde del Centro Democrático? Ninguna. Entonces, ¿a quién buscan? Buscan a los medios independientes. Y si por ejemplo hay un referenciador más a la mano de ese empleado de la fiscalía que tiene miedo de ir a hablar con un periodista, pero resulta que conoce un referenciador que tiene 30.000 seguidores y le da una información y el referenciador publica como ha pasado la hoja de un contrato donde dice que están chuzando o que contrataron un software para atentar en contra de la oposición, de políticos de la oposición o de periodistas de la oposición, y ese referenciador lo publica y saca un hilo y resulta que mucho más rápido fluye por las redes y ya tenemos a una sociedad informada a través de estos referenciadores. No solo no se puede hacer nada, es que hay mucho por hacer. Lo importante, y eso te lo digo, no está hablando un hippie sesentero, no tengo un porro adentro, no estoy bajo el influjo de ácidos, ni de hongos, ni nada de eso, no, aquí les está hablando alguien que está haciendo unas ecuaciones reales y objetivas. Hoy en día podemos luchar, empacar nuestras ideas, empacar nuestra creatividad y dispararle a este sistema asesino y genocida y acabar con él. Otra pregunta, y para creo que el señor que quiero decirle a este hombre de agradecerle por ese golazo que le ha metido a ese sistema corrupto y asqueroso que tiene Colombia, y que yo pienso que ha sido más productivo que todas las guerras y los combates que muchos de nosotros hemos hecho, tratado de hacer en Colombia. Darle todos mis honores, porque realmente es un misil lo que usted le ha metido a ese sistema, y que bienvenido al club de los exiliados. Bienvenido. Y bien, comprendemos todo eso. Gracias, mil gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Honrado de estar en ese curso en ese curso y de honra pertenecer. Para una cosita, para responderte también.
Te quería decir también que yo como periodista francesa, es decir, como alguien del exterior, con todo lo que pasó con el paro nacional y todo esto, muchos medios franceses escribieron artículos, los firmaron, etc. Yo pienso que la diáspora en Francia, en Italia, en todos los países, jugó un papel muy importante para dar esta visibilidad y también para que eso traspasa las fronteras de Colombia, porque tú sabes que tú llegaste apenas a Francia, te vas a enterar que los franceses ignoran todo de Colombia, ¿sí? Saben del café, de Pablo Escobar, de las orquídeas, ya. Entonces hay un gran trabajo que hacer y yo creo que el paro nacional, pues sí se habla de esto. Entonces el señor que estaba al lado, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me presento, yo Jorge, vivo aquí hace unos 33 años, oficio pintor, pero de brocha gorda, Entonces yo quería primero que todo felicitar al señor aquí presente, le agradezco realmente por este espacio que nos brinda a todos, a la señora periodista, pero yo tengo una pregunta que me acecha hace mucho tiempo. ¿Qué podemos nosotros hacer, como decía aquí la compañera, a través de todos estos movimientos sociales que han surgido en Colombia y en todos los países de Europa, de Latinoamérica, en todo el mundo? ¿Qué podemos nosotros hacer con estas organizaciones internacionales que yo veo que no apoyan este sufrimiento, digámoslo así, latino? Porque es todo Latinoamérica que encuentra en este flagelo, en esta situación. Yo veo que por lo menos tú en uno de tus episodios hablabas de lo que saben, por lo menos el país que nos tiene todas estas guerras y todas estas cosas, los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer con un presidente que tiene más de 200 o yo no sé cuántas causas en su contra, que todo el mundo sabe quién es, qué hace, pero que no se le puede hacer nada? ¿Para qué sirven? Yo me hago una pregunta que yo me hago, pero ¿desde cuánto tiempo hace que existen los cónsules, las embajadas en Latinoamérica, en todos los países del mundo? ¿Y por qué esto no se denuncia? Porque esto no es una causa mundial para todos los pueblos, digámoslo así, latinoamericanos. ¿Cuál es el motivo por el que no se puede hacer nada? Bueno, primero yo le agradezco sus palabras. Yo no creo que no se pueda hacer nada, todo lo contrario. Yo creo que primero tiene que haber un proceso introspectivo en todos nosotros y concientizarnos de ese proceso. Yo creo que está bien que sintamos arraigo por el sancocho, por la bandeja paisa, por el vallenato, pero el arraigo más fuerte debe ser por el dolor. El arraigo más fuerte que debemos sentir todos los días es por las lágrimas de eso es lo primero, que nosotros estamos afuera y el arraigo debe ser con el dolor, con el sufrimiento de un pueblo, con el sufrimiento, porque nosotros estamos aquí en cierta forma protegidos y a salvo. Allá hay un pueblo que está sufriendo y hay un pueblo que está en riesgo y hay un pueblo que siente mucho dolor, y nosotros debemos arraigarnos con ese dolor y sentirlo, no solo extrañar el aroma de los sabores, no solo extrañar el sonido de nuestra música, sino sentir ese arraigo, que ese arraigo es el que nos motiva para darnos cuenta que tenemos cada uno de nosotros que ser unos difusores del dolor que está viviendo el pueblo colombiano, porque el mundo entero, en las narices del mundo entero, se está cometiendo un genocidio. En las pantallas de los celulares, en vivo y en directo, están matando a un pueblo, están asesinando una sociedad, están asesinando jóvenes. Y nosotros como colombianos en el extranjero debemos luchar para que el mundo entero salve a Colombia, porque el mundo entero, como lo digo, es el único que puede salvar a Colombia. En nuestras manos hay una gran responsabilidad y debemos empezar a asumirlo.
Acá ya me están vaciando de que el tiempo, de que les pido, yo por mí me quedaba dándole, de verdad, le quedaba dándole acá. Yo lo siento mucho, es que yo no tengo como, y tú y yo, y sí, pues después de ¿Qué? Dime. No, que hay personas también que deben de tomar el metro. Sí, claro. Sí, Daniel. Yo iba a decir. Y de pronto darnos unas citas. Ay, no. Es que tenemos que arreglar todos los que arreglar. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias por su trabajo. Me presento, soy Brian Meyer, estudiante en Sociología Política. Mi pregunta es muy simple. ¿El conflicto colombiano nada más tiene que ver del orden nacional? ¿O hay entidades internacionales, hay intereses internacionales en el nuevo orden en Colombia? Muchas gracias. Claro que sí, es algo, es un hecho histórico en realidad. Desde un punto de vista fáctico, la Escuela de las Américas, por ejemplo, creada por los Estados Unidos, entrenó a nuestros militares en el paramilitarismo, les enseñó el arte de la tortura, les enseñó el arte del paramilitarismo, les enseñó a crear células paramilitares, y esa es una institución norteamericana que hoy en día continúa en pie y continúa educando a varios de los militares latinoamericanos. Eso desde un punto de vista histórico, fáctico. El acompañamiento militar y la instrucción militar que ha tenido el gobierno norteamericano en Colombia es explícita, directa y no es vedada. Yo no estoy diciendo nada nuevo ni nada que no pueda corroborarse. Por otra parte, desde un punto de vista de la geopolítica comercial, el principal producto de exportación de Colombia a Estados Unidos es la cocaína. Es el principal producto de exportación. Y la cocaína no es ese polvo blanco que se meten por la nariz. La cocaína es billetes. La cocaína son dólares. La cocaína son acciones. La cocaína es plata que entra al sector inmobiliario. La cocaína es una guerra, es el milagro de una guerra eterna. Es el milagro de una guerra eterna, porque una guerra dura 4 o 5 años. Pero para la gente que se enriquece con la guerra es un milagro lo que han logrado. Es una guerra eterna el narcotráfico. Es una guerra que lograron, la lucha contra las drogas es una guerra que le enriquece los bolsillos a mucha gente, y que pararla implica un hueco en la economía de Estados Unidos. No nos neguemos eso. Un hueco en la economía de Estados Unidos, porque es que además la plata del narcotráfico le entra directamente a los bolsillos de los más millonarios en Wall Street, sin pasar y sin canalizarse sin canalizarse a través de un mercado sano, sin canalizarse a través del Estado. Si el Estado colombiano dejara de venderle la cocaína al cartel de Sinaloa y se la vendiera al Estado norteamericano, el Estado norteamericano impondría una serie de impuestos sobre esta cocaína, y los gringos no se estarían metiendo la basura que se meten. Además se estarían metiendo una droga mucho menos adictiva, podríamos decirla, siendo un poco irónicos, una droga entre comillas un poco más sana o mucho más sana a ese revuelto de anfetaminas que se meten, de
de cochinadas que se meten y que les frita el cerebro y además los vuelve mucho más adictos y del cual nosotros no tenemos tampoco la culpa. Y además esto se canalizaría en el Estado y el Estado podría coger esos impuestos y llegarle a la educación, llegarle a campañas de prevención social. Entonces ese cuento ese cuento de la moralidad de la droga o que es que destruye la juventud es todo lo contrario. Lo que genera más drogadicción es la misma guerra contra las drogas, es la no legalización de las drogas. Pero ¿qué pasa? Es que a ellos eso no les sirve, porque es que ellos necesitan las bolsas en Nueva York necesitan meterse el mismo pase de cocaína que se mete el rumbero en una discoteca en Nueva York. Ese mismo pase de cocaína se lo meten las bolsas en Nueva York. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que hay una relación entre el narcotráfico y que el narcotráfico está directamente relacionado con la matazón. Si se acabara la prohibición y si hubiera un tráfico sano, legal, entre gobierno y gobierno, las autoridades sanitarias podrían imponerle a la cocaína, primero las autoridades tributarias, pero las sanitarias también le abrirían el ojo a lo que llega allá, y como les digo, la droga sería mucho más sana. Pero aquí en Colombia, digo acá, es que yo estoy fraccionado, de verdad, yo existo acá pero vivo allá, ese es mi problema. Yo camino por la existencia en Francia, pero sigo viviendo allá. Pero en Colombia lo más importante, en Colombia se nos acabaría la matazón, primero. Segundo, en Colombia esa plata llegaría a estar en canecas enterrada o en las piscinas de los mafiosos o en caballos, y estaría invertida en educación, estaría invertida en salud, estaría invertida en nuestra juventud y en nuestra sociedad que merece un futuro mejor. No lo merecemos. Yo quiero hacer un reconocimiento público al canal TV, porque en el estallido social todos los días transmitía desde las 7, transmitíamos hasta las 9 de la noche con las primeras líneas de Cali en el mundo de los casos. Esas primeras líneas de Cali las hemos constituido acá en el exterior, y 49 ciudades nos acompañaron a salir a las calles para apoyar a esas primeras líneas allá. Daniel nos lo dijo aquí, un aplauso para esta rebelde que nos están invitando a ser rebeldes. Y a petición de ellas, de ella Carla Lazo, de esa primera línea internacional. Bueno, Heriberto, dijimos que nada de política. Por favor, de verdad, se lo digo acá, nada de política. Es algo claro. El evento es apolítico. Decir, claro que sí. Sí. Muchas gracias a ustedes, un aplauso por el trabajo de la tenemos que dar una finita para tomar la foto. Muchas gracias.